Esta noche en Únicos nos acompaña el Monseñor Ricardo Valenzuela. Nace en Asunción, es el primero de 3 hermanos de padres pilarenses. Su papá era militar muy estricto. Por eso nos dice el Monseñor que hizo el servicio militar en su propia casa, aunque luego hizo el servicio militar con su hermano en el Liceo Militar Acosta Ñu y terminaron en la CIMEFOR. Se recibieron de subtenientes de aviación de reserva. Cuenta que su papá quería que sea militar, su mamá quería que sea abogado, pero él quería ser médico. Y así fue a estudiar medicina en Corrientes. Fue justamente en la facultad donde tuvo una experiencia muy fuerte en la morgue y después de pensar y recapacitar mucho fue cuando él sintió el primer llamado celestial. Un año después dejó la carrera de medicina y fue a estudiar al seminario. Y lo más difícil fue tener que contarle a su papá que quería ser sacerdote. Después de mucho pensar, se animó a contarle a su padre la verdad que quería ser sacerdote y fue tanto el impacto que sintió el padre que durante 3 años no le habló y él no volvió a pisar su casa. Hasta que en el día de la ordenación sacerdotal, en el momento de la paz, se reconciliaron. Estuvo en varias parroquias y 11 años después como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Asunción. Luego fue invitado por el Papa Juan Pablo II para ser ordenado como obispo en Roma. También estuvo como obispo en la diócesis de Villarrica por 7 años y el 30 de julio del 2017 llega a la diócesis de Cacupé para ser obispo de la Basílica hasta la actualidad. Esta noche en Únicos, el Monseñor Ricardo Valenzuela. Gracias, Monseñor, por recibirnos en estas fechas donde ya empieza el trabajo duro para ustedes. ¿Cómo está, Monseñor? ¿Qué tal, Luis? Y bueno, con mucho gusto recibiéndole también a ustedes. Es un momento más agradable realmente y hacer conocer un poco más lo que es Cacupé. Y es un gusto compartir aquí contigo, Luis. Siempre nos llamó la atención, ¿verdad? El movimiento de la fe en general, esa pasión que despierta. Pero hay épocas en que a veces parece que hace más falta la presencia de esa devoción, de que los fieles tengan esa tranquilidad. Y muchas veces hablamos nosotros, Monseñor, qué lindo es ver cuando se sienten tan protegidos por su Dios, por su religión y por personas que les acompañan, les guían. Hay gente muy sola, Monseñor, y se entrega a la religión de una manera linda. Sí, el ser humano fue hecho, digamos así, creado, siempre con esa tendencia a buscar un ser superior, porque se da cuenta de sus limitaciones. ¿Podemos hablar un poquito de la parte personal, Monseñor? ¿Dónde naciste vos? Bueno, yo nací en Asunción, sí. Mi papá era militar. Ajá. Y tanto papá como mamá son pilarenses. ¿Como papá? Sí, sí. Como papá pilarense también. Pilarense también. El papá era de Pilar, Humberto Rubín, sí. Mira, pues bueno, son muy buena gente. Y se casaron ahí en la Basílica y de ahí ya inmediatamente vinieron a Asunción porque papá era nombrado recién como oficial de planta del Colegio Militar. Y entonces tenía que venir a estar presente allí. Bueno, y así entonces comenzó. Yo crecí en ese ambiente militar. Era muy estricto. Y no, en aquel tiempo sí, todo era muy, muy, muy estricto. Por eso yo le digo a la gente, yo hice servicio militar en mi propia casa. Wow. ¿Y él sí. tenía más hermanos, Monseñor? Sí, éramos 3. Tengo un hermano ya que falleció. Él también. Fuimos cadetes del Liceo Militar Acostaño. Y por motivo de una enfermedad de mamá tuvimos que salir los 2 y continuamos en la CIMEFOR. Y nos recibimos cuando eso de subteniente de aviación de reserva, porque papá era de aviación, piloto aviador militar. Porque, ¿dónde he visto? Sí, hay un cuadro, sí, efectivamente. Hay un cuadro. Pero, ¿y en esa época no tenías todavía la vocación? No. Prácticamente no, porque yo después seguí la carrera de medicina, porque es lo que me gustaba. No, qué bárbaro. Y muy interesante cómo en ese tiempo los padres muchas veces influían fuertemente en la elección de la profesión para su hijo.
Papá quería que yo sea militar como él. Mamá quería que yo sea abogado para defender a los pobres. Y yo quería ser médico. Eso te iba a preguntar. ¿Y prevaleció lo tuyo? Sí, lo tuyo. Entonces después de 2 años de combate, batalla, lidiando, gané. Y me fui a estudiar medicina en Corrientes porque era demasiado barato y yo tenía también parientes. Los hermanos de mi padre, bueno, eran ya correntinos. Y yo descubrí mi vocación, bueno, estando en la morgue. Ahí como que Dios mío. los muertos, o sea, los cadáveres me hablaron. Fue un momento así muy fuerte, cuando yo, ayudado por el pedido, mejor dicho, de un médico, le cortamos la cabeza a un cadáver. Dios ¿no? mío, monseñor, Entonces, lo decía de una manera... Me quedé con la cabeza yo y así el ojo mirando. Entonces eso me impresionó, y esa noche ya empezó para mí como pensando, ¿qué es lo que yo hice? Qué bárbaro, le corté la cabeza a un cadáver en vez de estar enterrado, descansando en paz. Y bueno, y cosas así. Un día escuché un poco una voz que me decía, Ricardo, quienes curen al cuerpo tengo mucho, por los médicos, ¿no? Pero quienes curen el alma es lo que no tengo. Entonces yo tenía que entender eso. Sí, sí, y a partir de ahí entonces comenzó para mí de ir pensando en Dios poco a poco. Pero no es lo mismo, claro, hay muchas formas de pensar en Dios o en estar al lado de Él para ayudar a transmitir su palabra, ¿verdad? Pero bueno, que me dejaste impactado, ¿verdad? Porque me vino toda la imagen de la morgue tuya cortando, qué fuerte habrá sido, o sea, sí. Y todo lo que te removió dentro, increíble, ¿eh? Sí, fue todo un proceso, eso es interesante, y así yo... ¿Y cuánto tardaste en dejar la carrera entonces? Porque habrá ido de a poquito. Sí, 1 año. 1 año real, pero yo tenía que estar seguro, porque a mí me venía, eran esas emociones como si estaba viendo, mirando, reflexionando. Dentro de esas sensaciones que tenía, te iba viniendo, físicamente ya te acercaste a la iglesia, empezaste a ir más a la iglesia o no todavía no llegó esa parte, ¿era más espiritual tus sensaciones? Sí, me iba así muy de vez en cuando, así, era un poco frío todavía por el estilo de vida que llevamos nosotros vivíamos ahí en Ñuguazú, en la villa militar. Y muy poca era la atención. Ahí la misa, cuando nos íbamos a Luque. Después mamá me traía aquí, cuando veníamos aquí a la basílica, cuando eso en realidad no era basílica, sino era el santuario. Y era el viejo templo. Y veníamos a menudo porque mamá quería venir. Y ella me decía, porque por la cabriada estaba escrito, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y me decía, lee eso y aprende a rezar, me decía. ¿Tu mamá cómo se llamaba? Ella se llamaba Feldora. Pero, ¿qué número de hijo eras vos? Yo soy el primero. El primero. Sí, ¿Y eras más apegado a tu mamá? Sí. ¿Fuiste su preferido? Aunque no se supone que no tienen preferido, ¿verdad? Claro, la mamá no tiene preferido, pero en el fondo siempre está, ¿no? Perdón, me estoy dando cuenta que había una energía diferente contigo. No sé por qué con tu mamá, digo, nomás era como que se apoyaba en vos. Sí, así es. Por ser el primero y bueno, y practicó conmigo, entonces... ¿Vos no te habías dado cuenta todavía que estaba como vocación? ¿Te acordás que te planteabas? Porque una cosa que te planteaste cuando volvemos a esa escena, pero luego sentir como una vocación todavía no, ¿verdad? No, pero te cuento digamos así como un secreto que tengo yo guardado también, ¿no? El día que yo me ordené y celebré mi primera misa en las Hermanas Carmelitas de Asunción, porque éramos vecinos, pues vivíamos ahí a 3 cuadras. Y fuimos todos al locutorio y allí me invitó para charlar un poco con mi familia. Y estaba mi papá también, ya retirado, por supuesto. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te sentís? Pues decían las hermanas, ¿te sentís bien? Bueno, ¿cómo fue tu vocación? Y en eso interviene papá. Y le dice, yo eso les voy a contar. Yo soy el culpable del por qué es sacerdote. Me dijo. Y yo levanté mi ojo así y le miré yo, ¿qué? ¿Vos sos culpable de qué? Sí, yo voy a contar. Yo nunca conté porque papá guardaba esos secretos. Yo soy el culpable, dice. Porque cuando yo era soltero todavía,
Estamos volando en Río de Janeiro, estaba estudiando. Estaba volando yo en esos aviones medio tipo Pandorga, que era todo de tela. Sin darse cuenta, decía él, sin darme cuenta no veía yo que había una tormenta detrás. Y la tormenta me alcanzó y me arrastró y yo no podía manejar. Entonces caí en un momento de desesperación, dice. Y entonces le pedí a Dios y le prometí, Señor Dios, si yo me salvo de esto, te prometo que me voy a hacer sacerdote. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente. Qué fuerte. Bueno, sí, así dijo. Fuerte, perdón. Y entonces el avión iba así a los tumbos. En eso él vio como algo, un círculo así, como un agujero que se abrió y se veía ya el mar. Entonces procuró acercarse a ese agujero y se fue de picada. Se fue de picada allá y después salió de la tormenta, dio media vuelta y volvió otra vez hacia la costa. Después buscó un lugar donde aterrizar y contaba él que vio una ruta que los rolleros solían usar para llevar. Y entonces ese primero pasó un vuelo rasante para ver si las alas entraban. Y entonces entraba muy bien, dio la vuelta y ahí aterrizó, se calmó. En eso sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron. Aterrizaron también allí y salieron con él y volvieron para animarle. Bueno, y entonces ahí dijo, por eso yo soy... Claro, y nunca había cumplido su él promesa. no cumplió y cumplió su primer hijo. Entonces, qué fuerte. Quiere decir, perdón, vamos a volver al pasado ahí. Quiere decir que cuando... ¿Cómo se hace? ¿Cómo le comunica a alguien a la familia? Quiero ser sacerdote, quiero entrar. ¿Cómo le comunica y cómo lo tomaron? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso ya depende un poco de cada familia, ¿no? En mi caso era muy difícil porque papá quería que yo sea, bueno, por lo menos que sea médico, estaba estudiando. Y yo tenía que, cuando me decidí, ya estaba decidido, tenía que comunicar cómo iba a ser. Entonces fui a hablar al seminario para inscribirme y decir que yo quería irme y bueno, ahí me aceptaron. Entonces se aproximaba el día. Yo a papá no le decía nada, le tenía miedo. Porque era muy rígido. Claro, o sea, los militares siempre dicen que son muy rígidos, no sé. Sí. Y recuerdo que una vez me pusieron como prueba tener que ir a celebrar, a participar de la misa a las 6 de la mañana. Y entonces a papá le llamó la atención. ¿Dónde es lo que se va Ricardo tan temprano? Él siempre se levanta a las 8, a las 6. Y bueno, parece que se va a la misa. ¿Y qué se va a hacer ahí? Y no sé, se va nomás allí porque le gusta. Todos los días. Algo está pasando. Y ahí comenzó la sospecha. Entonces un día no se aguantó y me dijo, mira, será vos andás macaneando con cosas de beatería. Macanear, va a ver, y yo te voy a fusilar. Ese era su término. Qué cariñoso, ¿verdad? Esa sí, es su forma pero de era el término que se usaba en aquel tiempo. Sí, su forma Los militares, pues, cuando te quieren castigar ya no aguantan más, y te voy a fusilar. A la pucha. Entonces yo ahí me callaba. Cuando llegó entonces el momento que tenía que presentarme, porque ya estaba decidido y abandonar decididamente la carrera de medicina, le faltaban 4 días, mañana les digo. 3 días, mañana les digo. 2 días, mañana les digo. 1 día, mañana le tengo que decir. Y llegó el día. Pero tu mamá sabía antes, perdón. Sí, no, con mamá ya estaba de acuerdo. Vale. Sí. Bueno, ahí también otro capítulo aparte. Pues yo a mamá le tenía que decir y yo sabía cómo era ella. Entonces le llamé un día y le dije, mamá, sentate porque te voy a contar algo. Le dije, ya me decidí. ¿A qué, mi hijo? Me decidí. Y yo estaba dando vueltas más por ahí. No quería mirarle en el momento que le iba a decir.
Le dije, mamá, estoy decidido a ir al seminario porque quiero ser sacerdote. ¡Wow! ¿Qué? Le dice, quiero ser sacerdote. Y parece ahí como que se desmaya, porque justo estaba sentada en la cama, ¿no? Se desmaya y bueno, y ahí ya empieza ella a llorar y así, me vas a dejar, te van a mandar lejos. Hasta te pueden comer los indios allá en el África. No, mamá, no es así la cosa, no es tanto así. Qué bárbaro. Lloraba Iván, y a partir de Era ahí... otra época también, pero... Sí, y a partir de ahí el relacionamiento era siempre a distancia, porque mamá tenía el arte de saber convencerme, porque ella lloraba delante de mí y yo por supuesto tenía que cambiar de parecer, de opinión o lo que sea, ¿no? Y como le conocía, entonces a distancia no hablamos. Ella estaba allá, yo estaba allá, hablamos de esa manera. Sí, así era. Y bueno, y después de 2 meses ella me dijo, bueno, me dijo, yo veo, parece que estás convencido, está bien, te apoyo, entonces andad. Qué alivio, pero faltaba la parte difícil. Bueno, entonces llegó, ahora volvemos a papá otra vez. Y ahora volvemos un rato entonces a papá. Entonces, y bueno, y así, como dije hace rato, llegó el día que tenía que presentarme a las 3 de la tarde. Y bueno, y ese día ya sonó el teléfono y dijo que no iba a poder venir porque tenía un asado con sus camaradas por un motivo. Y parece que yo me tranquilicé, me aliviané, pero no me sentía del todo bien. Sí, porque era ganar un tiempo, pero sí, tenía que llegar el momento. Entonces le dije, mamá, me voy a ir. Contale a papá todo lo que pasó, lo que sucedió. Sí, mi hijo, hermano. Entonces yo ya tenía empacado todas las cosas y me fui al seminario y me quedé ya ahí. Al día siguiente, papá se levantó temprano, vio en mi dormitorio la cama impecable y preguntó, ¿y Ricardo dónde está? ¿Dónde está? Y ahí le contó. Y dice, en ese momento estalló él y dijo que no me pise más esta casa. No quiero que venga más aquí. Qué fuerte. No quiero, porque si viene le voy a matar. ¿Qué edad tenía vos? 21 años. Qué mal reaccionó. Y sí, él tenía también su deseo y su sueño. Sí, claro. Soñaba que uno de nosotros seamos militar también, pues. Y claro, pero los hijos sueñan por su lado. Sí, porque en ese tiempo no se estilaba que el hijo de un militar sea sacerdote. Bueno, pero no es cuestión de que esté de moda o no, es cuestión de sensaciones, sentimientos. Pero bueno, claro, otras épocas. Sí. Y bueno, ¿y de qué pasó entonces ahí? Y bueno, entonces me fui y en ese lapso de tiempo, casi durante 3 años, yo no pude verle a él. Dios, perdón, sí, tanto tiempo. Sí. Pero bien que el día que te ordenaste, ahora volvemos, ahí se acordó de su promesa. Mientras tanto no se acordó de esos 3 años. Así mismo. Después recuerdo que 3 años estuvimos así. Qué bárbaro, ¿te dolió mucho? ¿Te dolió mucho? Por supuesto. Era muy doloroso porque uno experimenta la soledad, no poder ir a casa y encontrarse con su papá, pero con mamá sí. Si estás pensando en una ciudad única, San Bernardino es tu destino. Un paraíso a orillas del lago Ipacaraí. Samber tiene todo el año y podrás disfrutar de ocio, cultura, tranquilidad, diversión y por supuesto una excelente gastronomía y unos maravillosos hoteles. Porque Samber tiene todo el año.